Bien, dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra del Señor así: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, hermano y hermana, por favor. Estos versículos que acabamos de leer prácticamente son parte de la enseñanza que el apóstol Pablo comienza desde el versículo 6 sobre la libertad que ahora como creyentes tenemos en Cristo. Lo único que Pablo en estos últimos versículos, que son los que acabamos de leer, es un poco más específico en lo que él quiere enseñar o transmitir a los creyentes. Y es que, como le dije hace un momento, la semana anterior estuvimos viendo sobre lo que Pablo viene enseñando sobre esa libertad que el Señor nos ha dado cuando vinimos a Él. Porque antes, como dice en uno de los versículos que estuvimos analizando la semana anterior, éramos nosotros esclavos del pecado. Estábamos muertos, como dice también en el versículo 13. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero viene el Señor y nos resucita. Él nos da nueva vida y con su resurrección Él nos dio también vida nueva a nosotros los que ahora creemos en Él. Pero resulta que aquí Pablo, en estos versículos que acabamos de leer, rechaza de una manera tajante, aunque no lo dice de una manera directa, pero si nosotros analizamos despacio esos versículos nos vamos a dar cuenta de qué prácticas es que Pablo está hablando. En primer lugar, Pablo habla acerca del misticismo, del falso misticismo que estaba minando a las iglesias de aquella época y en especial la iglesia de Colosa. Este misticismo estaba basado o centrado en hacer creer a los creyentes que su salvación dependía mucho de sus prácticas cotidianas, como por ejemplo el hecho de la observancia de los estatutos de la ley de Moisés, pero esto también iba mezclado con el gnosticismo. Era prácticamente algo así como alguien dice, una observancia de la ley, pero iba mezclado con filosofía y teología. Filosofía griega y teología. Usted sabe que la filosofía es la búsqueda de la verdad y la teología es el estudio acerca de Dios. Pero si vamos a usar esta palabra así un poco tal vez vulgar, ese relajo de enseñanzas entre filosofía y teología era algo que los filósofos griegos lo habían enseñado.
pero que eso ahora estaba amenazando con introducirse a la iglesia. La mezcla de filosofía con teología. Y por ejemplo, estos maestros falsos estaban enseñando eso de que el creyente tenía que observar las prácticas de la ley, como la circuncisión, como estuvimos estudiando la semana anterior, la circuncisión, pero también la observancia de los días sábados, por ejemplo, que es un mandamiento expreso del Señor para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Pero también enseñaban la adoración a los ángeles, o sea, el orar, el pedirle a los ángeles, pero también adorarlos. Ellos lo que enseñaban, como lo vamos a hacer más adelante de una manera más amplia, es que ellos decían que como los ángeles eran inferiores a Dios, pero poderosos, también a ellos se les podía pedir, y que no era necesario ir hasta Dios para pedírselo, porque ellos lo que aparentaban, como Pablo dice ahí, era una falsa humildad. Y eso lo vamos a ver más adelante de una manera más despacio. Entonces todo eso era el misticismo que estaba invadiendo a la iglesia, amenazando a la iglesia. Pero ¿qué es misticismo? Esa es la pregunta tal vez del millón, ¿verdad? Fíjese que el misticismo es una doctrina religiosa y filosófica que enseña la comunicación directa entre el ser humano y la divinidad a través de la intuición y el éxtasis. Eso es misticismo. Pero oiga bien, es una doctrina religiosa y filosófica, o sea que es una mezcolanza, digamos así, de cristianismo y humanismo, vaya. Así como la santería, por ejemplo, que es una mezcla de cristianismo y paganismo, la santería. Entonces, el misticismo es una mezcla de cristianismo y filosofía. Enseñanzas religiosas y enseñanza humana. Entonces, eso es misticismo, pero esa doctrina, digamos así, lo que enseña es la comunicación, o sea, que la persona puede tener comunicación directa con la divinidad, o sea, con Dios, pues, pero a través de la intuición y a través del éxtasis, de entrar como en trances, como dicen. Eso es lo que usan mucho los santeros y los brujos. Entonces, eso es lo que estaba invadiendo la iglesia, estaba amenazando la iglesia en aquella época. Como hoy en día existen realmente estos movimientos, hermanos, paganos todavía existen. Y de hecho hay muchas congregaciones que lo que existe y lo que se mueve es misticismo, como lo vamos a ver aquí en estos versículos que vamos a analizar. Ahora, resulta que estos falsos maestros judaizantes, acuérdese usted que estos falsos maestros, como los judaizantes eran judíos convertidos al cristianismo, que enseñaban que era necesario aceptar a Jesús como el Mesías, pero para complementar lo que Cristo no podía terminar de hacer en el ser humano, había que cumplir los ritos de la ley de Moisés. Entonces ya no era por gracia la salvación, sino que era por obras. Porque en Cristo o es por gracia o no es por gracia. Porque la salvación en Cristo es por gracia, no es por obra. Eso dice la Biblia una y otra vez, no es por obra, es por gracia. O sea, no es por lo que nosotros podamos hacer o darle a Dios. No, si nosotros no tenemos nada que darle a Dios. Si Él nos salvó por su gran misericordia, hermano, por su gran compasión. Entonces resulta que ellos también se daban a la tarea de andar averiguando y juzgando a la gente por lo que comían. Acuérdese usted que en la ley de Moisés Dios le transmitió al pueblo de Israel que ellos tenían que abstenerse de ciertos alimentos. Bueno, en el libro de Levítico está la gran lista de las comidas inmundas, de las puras y las impuras.
Y hay una serie de lista de animales, ¿verdad? De aves, de peces, de animales cuadrúpedos, reptiles, de terrestres. O sea, ahí está la gran lista. Entonces, lo que debía comer el pueblo de Israel, lo que no debía comer. Pero resulta de que cuando Cristo aparece, Él vino a darle el cumplimiento fiel a la ley. Él, en su enseñanza a Pedro, cuando le habla en la visión, y Pedro veía toda clase de animales que subían y bajaban en un lienzo, y Pedro se negaba a aceptar lo que el Señor le decía: levántate y come. Es entonces cuando Pedro le decía: no, ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca. O sea, ya me imagino lo que Pedro veía ahí. Probablemente Pedro veía ahí quizás patos, quizás veía puercos. Y entonces eso los judíos, eso no lo comían. Bueno, de hecho los judíos ortodoxos, ellos no lo comen eso. Ellos no comen eso, los judíos no comen eso. Entonces resulta de que para ellos es ser inmundo, porque así se los había enseñado Dios a través de Moisés. Entonces estos judaizantes querían imponer las reglas que Dios le había dado estrictamente a los judíos a los gentiles. Y andaban observando y juzgando a la gente por lo que comía. Y decían: si comes puerco, ya te fuiste para el infierno. Así, o sea, si comes pato, por ejemplo, que es uno de los animales inmundos en la Biblia para el pueblo de Israel, entonces ya perdiste el cielo, ya no vas al cielo. Ya no digamos lagarto, ¿verdad? Y todos esos animales que son carroñeros en la naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora Pablo, ya escribiéndole a los colosenses, les dice estas palabras en el versículo 16. Mire, bueno, me imagino que usted tiene su Biblia abierta. Dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo, les dice. Ahí prácticamente lo que Pablo está señalando era lo que estos judaizantes le estaban prohibiendo a la iglesia. Cuando llegaban a las congregaciones a visitarlos, decían ellos: vamos a ver, y quizás de una manera ahí solapada, sin que la persona se diera cuenta, y le dice: mire, ¿y a usted qué más lo que le gusta comer? Y quizás el hermanito le decía, el hermanito de Colosas le decía: a mí lo que me gusta es un bistec, mire, de puerco, bien asadito, con limón y chile. No, ¿qué está haciendo eso? Eso es pecado, le decían al colosense, el judío, ¿verdad? Eso es pecado. Y dejaban al hermanito ya ahí en jaque, ¿verdad? Vas a perder tu salvación, eso es pecado. Entonces las personas decían: bueno, entonces quiere decir que por un pedacito de puerco yo pierdo el cielo, pierdo la salvación. Entonces Pablo les dice: no, les dice que nadie lo juzgue a ustedes por lo que comen, porque la salvación no depende de lo que comemos. No depende de lo que comemos. Si usted quiere comer lagarto, coma. Sí, exacto. Si quiere, le gustan las anclas de ranas, coma. Eso no. Bueno, que a mí no me invite, ¿verdad? Porque no me gusta, ¿verdad? Pero si usted siente bien comérsela, cómesela. O sea, eso en nada le va a afectar su salvación. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Claro, lo que pasa es que existen alimentos que le puedan dañar su salud. Eso es así. Entonces, ¿qué tanto consumirlos? Bueno, o sea, hasta lo bueno con exceso es malo. Ya no digamos aquellos alimentos que son altos en colesterol, por ejemplo. Entonces resulta que Pablo le dice: no, que nadie lo juzgue a ustedes, ni les esté diciendo: no, si comes esto vas al cielo, si no comes esto no vas al cielo, no, si comes esto ya pecaste. No, lo dice Pablo. ¿Por qué? Porque no depende de lo que nosotros comamos, no depende de lo que bebamos o de lo que comamos, depende de lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos. Es que Él nos salvó. Por eso la salvación del Señor hacia nosotros es incondicional. No depende de lo que usted come o beba. No le digo, pues si a ustedes les gustan las langostas, coma lo que quiera comer. Entonces, ¿qué sucede? Y lo otro es que estaban también diciendo, ustedes les decían los falsos maestros, ustedes no guardan los novilunios, le llamaban, a que el pueblo de Israel también celebraba, pero no solo el pueblo de Israel, sino a unos pueblos paganos lo hacían de una manera pagana, por supuesto, el celebrar las lunas nuevas, por ejemplo. El celebrar las lunas nuevas y guardar el sábado, por ejemplo. Y usted sabe que hasta hoy en día existen congregaciones o denominaciones, ya no son denominaciones, son sectas esas, que
dicen que si no guardas el sábado, no vas al cielo. Dicen, no, dicen, es que el sábado es el día sagrado. Pues, pero eso era para el pueblo judío. Nosotros no somos judíos. Y hoy en día, hermanos, hoy en día en la iglesia se están introduciendo una serie de prácticas. Y tal vez usted, cuando se pone quizás a ver los canales cristianos, probablemente usted ve que salen ahí ministerio de danza, le llaman danza hebrea, dice, en las congregaciones. Y salen mujeres vestidas así como que son judías, con banderas de Israel, y haciendo esto y haciendo lo otro, dentro de la iglesia cristiana. Eso es judaizar el evangelio. Eso es meter prácticas judías dentro de la iglesia. El Dios tiene un trato diferente con la iglesia. Un trato muy diferente. ¿Qué es eso de querer ser judíos? Si nosotros somos gentiles, la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Esas prácticas, hermanos, en muchos lugares se dan. La introducción de prácticas religiosas, eso es estar, no es como que yo les venga a decir, hermanos, de hoy en adelante, cada uno que venga, aquí voy a poner la bandera de Israel. Cada uno que venga tiene que venir a besarla, porque es el pueblo de Dios. No, hermanos, eso no va con nosotros, porque nosotros somos la iglesia, la esposa de Cristo. Dios tiene un trato diferente con nosotros y un trato diferente con el pueblo de Israel. Entonces, estos judíos convertidos al evangelio andaban por todas las congregaciones de aquella época diciéndole a la gente que tenían que hacer las prácticas que ellos como judíos hacían. Y eso no, por eso Pablo les dice, no, que nadie a ustedes les ande diciendo qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen de comer, si no van a perder el cielo, que celebren los nubelunios, que celebren el día sábado, que lo guarden. No, les dice Pablo, no. Y por eso, en el versículo 17, Pablo les dice, todo esto, les dice, o sea, de lo que acabo de mencionar, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. En realidad, les dice, o la realidad se halla en Cristo. Y es que fíjese que todos los aspectos y figuras que nosotros vemos en el Antiguo Testamento era una figura de lo que había de venir. Por ejemplo, ¿qué? Los sacrificios, por ejemplo. Los sacrificios que se desarrollaban en el pueblo de Israel, el sacrificio de corderos, de animales, esa era una figura o una sombra, como dice Pablo ahí, de lo que habría de venir. ¿A quién apuntaba ese sacrificio de ese corderito pascual que sacrificaban los judíos? Apuntaba al cordero que habría de venir más adelante, que es Cristo Jesús. El día sábado, por ejemplo, el día sábado, que es el día de reposo, ese reposo era un símbolo o una figura de Cristo, porque solo en Cristo es que encontramos nosotros reposo, hermanos. Él es nuestro reposo. O sea, ahora de nada sirve estar guardando el sábado, decir, no voy a caminar sino cierto trayecto, porque si camino más de ese trayecto ya estoy violando el día sábado. Eso no va con nosotros. Ya nosotros encontramos nuestro reposo y es Cristo Jesús nuestro reposo. Entonces Pablo les dice, esta es una sombra de las cosas que están por venir. Ahora, este detalle es bien interesante. Dice que está tan solo una sombra, pero una sombra, hermanos, desaparece cuando aparece la luz. Por eso es que cuando Cristo muere en la cruz y expiró, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó por la mitad. Ese velo lo que hacía era separar, hacía una separación. O sea, la gente no podía ver para adentro. A saber que había adentro, decía la gente. No sabían, ni podían entrar, mucho menos ver. Pero cuando Cristo muere, el velo se rasgó. O sea, ya no se necesitaba, porque el Cordero perfecto de Dios ya había pagado y ya había traído la luz, y la sombra se había desaparecido. Entonces, como la sombra, es que la sombra, hermanos, no es permanente, no tiene consistencia, no tiene realidad en sí misma. Por eso Pablo al final de ese versículo 17 dice, la realidad, dice, se halla en Cristo. Porque la sombra no es una realidad, o no tiene realidad propia de una manera permanente.
Solo quien tiene realidad es el cuerpo que la proyecta. Espero que me estoy dando a entender. Oiga, la sombra no tiene o no posee realidad permanente. Solo el cuerpo que la proyecta. ¿Sí ha visto su sombra usted? ¿O no la ha visto? Bueno, me están asustando hoy. Hermano, la sombra no posee realidad permanente. No se puede tocar. Pero el cuerpo que proyecta esa sombra sí se puede tocar. Es realidad. Entonces, todas las cosas, las ceremonias que se practicaban en el antiguo tiempo, la matanza de corderos, los sacrificios levíticos y todo lo que se realizaba en el antiguo tiempo era una sombra de Cristo. Pero cuando aparece Cristo, la sombra se desaparece y quedó la realidad. Por eso Pablo dice, la realidad, dice, se halla en Cristo, dice. Entonces, imagínense, hermano, qué sentido tiene estar confiando en la sombra cuando existe ahora Cristo, que es el cuerpo. ¿Por qué no ir a Él, verdad? De tal manera que esas personas que todavía andan predicando que hay que guardar el sábado, que hay que cumplir los ritos de la ley, estos están bien atrasados. Están bien atrasados. Están en la sombra. Y nosotros ya estamos injertados en el cuerpo que es Cristo Jesús. Porque nosotros somos la iglesia de Cristo y ya estamos injertados en su familia. Versículo 18. No dejen que se les prive de esta realidad o que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración a los ángeles, dice, en primer lugar en ese versículo 18. Eso es lo que le dije hace un momento, que este misticismo, falso misticismo, estaba basado, una de las bases que tenía era la adoración a los ángeles. Ahora, pero ¿por qué estos falsos maestros enseñaban la adoración a los ángeles? Porque ellos decían, por eso Pablo dice que fingían humildad, porque ellos decían que eran tan humildes que no acudían a Dios, sino que acudían a un ser más inferior a Dios, que eran los ángeles. Eso es lo que, como alguien dijo, es sentirse orgulloso de ser humilde. Porque si la Biblia enseña de que Dios le agrada que le busquemos, y el mismo Señor Jesucristo dijo que lo buscáramos. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, buscad y hallaréis, tocad a la puerta y se os abrirá. Entonces el mismo Señor enseñó de que a Él hay que buscarlo, pero estos eran tan humildes que decían, no, hasta Dios no llegamos, somos humildes que mejor a los ángeles le pedimos. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Pero era una humildad fingida. Y esa actitud, lo que Pablo dice ahí o quiere dar a entender, es de que a ellos los dejaba al descubierto que eran soberbios. Esas personas, hermanos, que aparentan humildad y santidad y que lo andan demostrando y divulgando, son los más soberbios. Porque el que es humilde, ese no anda diciendo que es humilde, ni anda contando ni relatando sus experiencias, porque esa es otra cosa. Hay personas que hablan acerca de sus experiencias espirituales, que lo que pretenden es, al fondo, es hacer sentir mal a las demás personas, a los demás hermanos. Y los falsos maestros, esa es una de las características que tienen, que hablan de ellos, hablan de sus experiencias, que yo vi al Señor, que yo vi un ángel, se me apareció así, miren, dice, y rubio, y empiezan a, dicen, y uno dice, wow, dicen, a este no le llego ni al calcañar yo. O sea, ¿qué es lo que quieren dar a entender? De que ellos son superiores espiritualmente y que sus experiencias son estupendas. Y eso es lo que Pablo relata en la carta a los Corintios, de que él dice, si alguien tiene de qué gloriarse, dice, yo más, decía Pablo. Y empezaba a sacar sus atributos él en lo humano, que había sido circuncidado el 8º día, que era de hebreo de hebreos, que en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley irreprensible. Pero también decía Pablo que había tenido experiencias espirituales maravillosas como el que más. Y por eso dice, yo conozco a un hombre, si fuera del cuerpo o dentro del cuerpo, no lo sé, pero fue llevado hasta el tercer cielo. Y de ese hombre me gloriaré, decía Pablo. Era él. Ni siquiera decía que él había sido, pero decía que conocía a ese hombre. ¿Y quién no se conoce desde chiquito a sí mismo, verdad? Usted sí se conoce desde chiquito, ¿verdad? Desde pequeño. Entonces Pablo decía, conozco a ese hombre, decía. Entonces, pero estos lo que hacían eran, como dice Pablo ahí, en este versículo, no dice, dejen
que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan. O sea, eso de ufanarse es jactarse, es pretender ser superior. No, no dejen, dice, ustedes no se sientan mal, decía Pablo, cuando llegue uno de esos a contarle sus experiencias, que habían visto ángeles, que habían tenido conexiones y que habían tenido, hay comunicación con ángel, que hasta platicaron con ellos. Ustedes no, eso no les preocupe, decía Pablo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que nadie los prive, no se sientan inferiores, no se sientan menos de aquellas personas que creen haberlo alcanzado todo y de haber tenido experiencias maravillosas. ¿Sabe usted, hermanos, que a lo largo de la historia de la iglesia siempre han habido personas así, que lo que quieren es contar sus experiencias para que las demás personas digan, wow, dicen, no hombre, este ya, pues sanante, no se le ven las alas, ¿verdad? La aureola ya, ese es hombre santificado, una mujer santa ya, a la perfección. Pero muchas veces lo que sucede es que esas personas lo que pretenden es hacer sentir inferior a las demás personas. Y eso es lo que hacen los falsos maestros, hermano. Los falsos maestros intimidan a la gente y empiezan a decirle a la gente, si no le crees al siervo de Dios, te va a caer una maldición, dicen. Te va a caer una maldición. No, dicen. Y entonces la gente ahí temblando, hermano. Dicen, yo tengo el poder, yo tengo una gracia, yo tengo aquí, yo tengo allá. Dicen, ¿qué van a tener? No tienen nada. Lo que tienen es orgullo, prepotencia, eso es lo que tienen. Y por eso Pablo les aconseja a los colosenses, no, que nadie los prive a ustedes, que nadie los achicopale, como dijo alguien, que nadie los haga sentir menos, que ustedes no se sientan inferiores a alguien que dice que tuvo ciertas experiencias estrafalarias con ángeles y que ellos tuvieron fueron hasta el tercer cielo. No les hagan caso de Pablo. Esos son unos orgullosos, dice Pablo. Que nadie les prive de esta realidad. Ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad. Oiga bien, Pablo dice que esa era una falsa humildad que tenían esos individuos. Falsa humildad. Una falsa humildad, hermanos, es fácil conocerla. Es que, como le digo, aquella persona que ha tenido experiencias con Dios, no dice, no anda diciendo. Dice, yo vi un ángel, hermano, así grandotote, gran angelote. No anda diciendo eso. Su comunión y su relación con Dios es privada. Es privada. Y por eso dice, los tales, dice Pablo en la segunda parte de este versículo 18, hacen alarde de lo que no han visto. O sea, que eran mentirosos, además de eso. Ni siquiera habían visto ángeles. De lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza, dice. Ahí dice Pablo que era un razonamiento humano el que había en ellos. Era un razonamiento humano el que tenían. Eso es lo que tienen las personas que muchas veces, como le digo, pretenden demostrar ante los demás una falsa humildad, una falsa espiritualidad. Hay personas que fingen ser súper espirituales y que, no hombre, ya son inmaculados, ya, pues ya deberían de ir para el cielo mejor. Pues sí. Y que son personas que, que no me toques, que yo estoy santificado, que hasta mi ropa ya es ungida, ¿verdad? Y entonces, no, dice Pablo, es un razonamiento humano. Y por eso dice ahí, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. ¿Cuál es la cabeza? Es Cristo, exacto. O sea, si una persona le ora y adora a los ángeles, entonces esa persona no tiene nada que ver con Cristo. Porque el creyente a quien adora, a quien ora, a quien le pide, es a Cristo Jesús, es a Dios. Entonces, y si ellos en lugar de pedirle a Dios y adorar a Dios, adoraban a los ángeles, entonces ellos estaban desligados de la cabeza, que es Cristo, y no pertenecían al cuerpo, que es la iglesia. Por eso, hermanos, mire, nosotros debemos ser muy cuidadosos cuando escuchamos a alguien que dice que habla de Dios. Pongamos atención si esa persona con sus actos, con lo que dice, glorifica a Dios. Porque si no glorifica a Dios, mejor cerremos los oídos a eso. Porque aquí, hermanos, en la iglesia, la gloria es para el Señor.
toda la gloria, hermanos, es para el Señor. Porque Dios jamás va a compartir su gloria con nadie. Él no está dispuesto a compartir su gloria con un ser humano. Y cuando aparecen personas jactándose de su conocimiento, de su sabiduría, de sus cualidades espirituales, mejor no las escuchemos. Para que se nos pase eso, ¿verdad? Esas personas no están firmemente unidos a la cabeza que es Cristo. Están empecinados en sus razonamientos humanos. Porque dice Pablo, por la acción de esta, o sea, de la cabeza, está poniendo una analogía acerca de los miembros del cuerpo. Por la acción de esta, o sea, de la cabeza, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Eso es normal en un cuerpo físico humano. Imagínese un cuerpo sin cabeza, ¿cómo va a crecer? Eso no existe. O sea, posible de que viva. Un cuerpo completo tiene que tener cabeza, tronco y extremidades. Son las tres partes del cuerpo. Entonces, pero eso está íntimamente ligado. Y todo va creciendo junto. O sea, no es que crece el cuerpo y la cabeza, no. No es que crece la cabeza y el cuerpo, no. Eso ya es un monstruo y es algo anormal. Eso ya sería normal. Entonces, un cuerpo, cuando va creciendo integralmente, va creciendo parejo. Parejo. Por eso es que cuando uno ve una persona así que, a una persona, hermano, que tiene la cabeza, por ejemplo, más grande de lo que le debe tener, uno rápido se da cuenta. Dicen, aquí esta persona tiene problemas. Tiene algún problema desde nacimiento quizás, pero se da cuenta porque muchas veces no coincide el tamaño de la cabeza con el tamaño del cuerpo. Tiene que estar muy coordinado y coincidir. Entonces Pablo dice que lo mismo es en la vida espiritual. Cuando un miembro del cuerpo está deforme, es porque está desligado de la cabeza. Ya no digamos si no siente nada, si no es sensible a los estímulos, ahí hay problemas. Y así hay personas, lamentablemente, dentro de la iglesia que están ahí, pero realmente esas personas están desligadas de la cabeza que es Cristo. Y si están desligadas de la cabeza, entonces no son parte del cuerpo. Aunque estén ahí, no son parte del cuerpo. Dice que por la acción de esta, sea de la cabeza, el cuerpo unido y ajustado mediante las articulaciones, eso es lo que hace que el cuerpo esté unido, los miembros del cuerpo estén unidos, las articulaciones y los ligamentos. Dice que va creciendo como Dios quiere, o sea, porque el crecimiento humano, hermanos, al igual que el de las plantas, está medido y regulado por Dios. Por eso Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice, yo sembré, les dice, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor, les dice. Él es el que da el crecimiento también en el cuerpo humano. Y también la iglesia, es el Señor el que da el crecimiento. Ahora bien, versículo 20. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía permanecieran al mundo o pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como, va unido al versículo 21, no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Es una pregunta que hace Pablo. Aquí Pablo, después de tocar el aspecto del misticismo, ahora en estos versículos Pablo lo que hace es arremeter contra otra enseñanza, hermanos, llamado el ascetismo. Fíjese que el ascetismo es una doctrina o una actitud que enseña la perfección del ser humano por sus propios medios. O sea que el ser humano puede alcanzar la perfección a través de sus propios medios. ¿Cómo? Mediante la práctica de una vida pobre y mortificante. Ese es el ascetismo. O sea, una persona que practique el ascetismo es una persona que se priva de todos los placeres y los deleites de la vida. Y probablemente usted ha visto o ha oído de personas, por ejemplo, que han vivido, que pudiendo, por ejemplo, vestirse de una manera digna, andan con harapos, por ejemplo.
Dicen, no, dicen, es que así me he visto yo, porque esto, yo quiero ser así, soy humilde y yo quiero agradar a Dios. U otros, teniendo la oportunidad, por ejemplo, de comer bien, por ejemplo, solo comen verduras, por ejemplo. Pero no lo hacen por salud, no lo hacen porque son vegetarianos, no, lo hacen por cuestiones espirituales. Y a lo largo de la historia, hermanos, han habido tantas personas, hasta personalidades famosos, que en lugar de ponerse zapatos andan descalzos. Y son personajes, hermanos, famosos, como le he dicho. Pero eso es la práctica del ascetismo. No digamos otros que van a los extremos de flagelarse el cuerpo, por ejemplo. Ese es ascetismo también. De esas personas que se flagelan el cuerpo, hermanos, se dan latigazos, se hacen heridas, porque dicen ellos que a través de esos padecimientos y esos golpes, dicen ellos, están sometiendo su carne, dicen, a Dios, dicen ellos. Y ahí pasan dándose guamazos, hermano, azotándose, cortándose las venas, cortándose la piel. Esa es la práctica del ascetismo. O sea, una persona asceta es una persona que realiza esas prácticas, la flagelación del cuerpo, con el fin más bien de alcanzar la perfección, con el fin de alcanzar el favor divino. Imagínense, hermano, una persona que pudiendo ponerse unos buenos trapitos, ¿verdad? No lo hacen y andan casi semidesnudos en harapos, porque eso para ellos es humildad. Para ellos eso es el medio para alcanzar el favor divino, el favor de Dios. Eso era lo que estaba sucediendo también en las iglesias de aquella época. Los ascetas, que eran las personas que enseñaban que los creyentes, por ejemplo, y hoy en día, hermano, todavía hay muchas personas, fíjese, que se privan de muchas cosas porque dicen que eso no agrada a Dios. Dicen, no, dicen, eso dicen ya es vanidad. Y por ejemplo, hay personas y hay sectas, hermanos, que no usan la tecnología, por ejemplo. Hay personas que no usan los celulares. Nosotros vamos bien adelantados ya, pero ellos, hermanos, jamás los usan. Hay personas, hay congregaciones o religiones más bien que no ven televisión, por ejemplo, no oyen la radio, no ven los periódicos. Hay personas que se van a vivir como ermitaños, lejos de la civilización, a vivir en cuevas, porque dicen ellos que esa es la manera de agradar a Dios y de alcanzar su favor. Esa es la práctica del ascetismo, el autoponerse sufrimiento para agradar a Dios. No comen, o sea, no comen en el sentido de una manera adecuada, pues hacen y se proponen hacer largos ayunos, pero no porque Dios los haya movido a hacerlo, sino porque ellos quieren hacerlo. Y lamentablemente hay muchos creyentes que todavía no han logrado entender en pleno siglo XXI de que el ayuno no es una manera de chantajear a Dios. O sea, nosotros no ayunamos para torcerle el brazo a Dios, va a decir, tiene que responder Dios, si no, huelga de hambre. No, no es para eso el ayuno. No es para eso el ayuno. Pero hasta hoy en día, hermanos, existen muchos hermanos y muchas congregaciones donde enseñan eso. Entonces resulta que los hermanos dicen, ahora Dios tiene que contestarme porque yo ya ayuné. Si es que Dios no está obligado a contestar, porque no es un chantaje, a Dios no se le puede chantajear. Entonces, y así como existe eso, como le digo, existen muchas cosas, hermano. Y por eso Pablo, aquí en este versículo, si en Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué les dice Pablo? Es una pregunta que les dice, ¿por qué como si todavía permanecieran o pertenecieran al mundo? Hermanos, si antes éramos esclavos del pecado, ¿por qué vamos a ser esclavos religiosos hoy en día? Eso es lo que sucede en muchos casos, hermano, de que las personas son sometidas a esclavitud religiosa. Hermanos, si Cristo nos hizo libres, ¿por qué ahora estar en esclavitud religiosa, como los musulmanes, por ejemplo? Eso es una esclavitud, hermanos.
Y ya usted tal vez ha visto las noticias de ver cómo las mujeres andan cubiertas, no se les ve nada, hermano. Como que es un barril, ¿verdad? Entonces, pero es una imposición, hermanos. Y si una mujer tan siquiera una oreja enseña, hermano, le dan unas de azotadas, hermano, en las plazas públicas. Tal vez usted vio la noticia, estas semanas últimas ha estado saliendo la noticia de una mujer, se me olvidó ahorita el nombre, no sé si fue en Arabia Saudita o en, no sé, en un lugar de esos árabes, de que estaba embarazada. Ella es médico y que por el hecho de que ella se casó con un cristiano estadounidense, a ella la condenó el tribunal a 100 azotes y después a ahorcarla. Yo creo que, me imagino que Estados Unidos ha de haber intervenido, porque hace como 2 semanas la soltaron a ella, y creo que ahorita, no sé si todavía está refugiada en la embajada americana en ese país donde a ella la condenaron. Es su país, el país de ella. Entonces uno cuando ve eso dice, wow, qué barbaridad eso, hermanos. Esa es una exageración. O sea, solo de los 100 azotes la iban a matar a ella, y si quedaba media viva la iban a ahorcar. Solo iban a esperar que cumpliera 2 años de vida su bebé que ella tenía en el vientre. Hoy ya dio a luz. Entonces, hermano, ¿cree usted que eso es parte de la libertad que Cristo vino a dar? No. Y que en la iglesia evangélica también se practique la esclavitud espiritual. No, hermanos. Eso eran los que los judaizantes andaban imponiéndole a las iglesias, que guarden el sábado, que no comen de eso, que no beban de tal cosa. Entonces, y que practiquen, celebren la luna nueva, que celebren el sábado. Hermanos, entonces la gente andaba, decía, la gente anda de puntilla, dicen, ¿y qué será malo y qué será bueno? Y las personas, lo que viene sobre ellos es un temor. Y lamentablemente, como he dicho, hasta hoy en día existe mucha práctica religiosa dentro de la iglesia del Señor. Y que si no hago esto, que si me pongo lo otro, pierdo mi salvación, ¿verdad? Hermanos, de eso Pablo les dice aquí. Si antes ustedes, les dice, si se han muerto al mundo, a los principios del mundo, ¿por qué como si todavía, les dice Pablo, ustedes pertenecieran al mundo? Y se someten a preceptos tales como: no tomes en tus manos, no manejes, dice ahí algún hermano pensaba que era pecado manejar un vehículo. Clarina Valera dice no manejes, pero no manipules, pues, no manipules con tus manos objetos que en tal tiempo pueden ser pecado manipularlos. Dice, no tomes en tus manos, no pruebes, imagínense, no toques. Ese es el ascetismo, de andar teniendo una vida de privaciones. De privaciones. Por eso, hermanos, lo que el Señor le dijo a Pedro ahí en el libro de los Hechos, cuando lo manda a la casa de Cornelio, eso para Pedro, hermano, fue una detonante. El Pedro, siendo un hombre tan radical judío, era un hombre celoso, por eso le decían los celotes, porque eran personas celosas del guardar la ley. Y era parte de esa agrupación religiosa, que era una rama del judaísmo, los celotes, que eran celosos de la ley, que se guardara la ley. Y ahora el Señor le dice que comiera puerco, y ahora el Señor le decía que comiera iguana. Entonces Pedro decía, no, decía Pedro, con solo verlo me dan ganas de vomitar. Nunca he comido eso, Señor. Levántate y come, le dijo el Señor. No llames inmundo a lo que yo iba a purificar, le dijo el Señor. Y por eso Pablo, escribiendo, hermanos, a los corintios, les dice, miren, cuando ustedes vayan a la carnicería, les dice, agarren de lo que sea, oren y cómanselo. La oración santifica los alimentos, pero andaban preguntando a los hermanos, ¿y esto cómo fue? ¿Fue ahorcado? ¿Lo degollaron? ¿Dejaron que se le saliera bien la sangre al pollo? ¿O cómo? Hermano, cuando uno hace eso, pues sí puede asegurarse de eso, ¿verdad? Pero cuando usted va, hermano, va a la carnicería, el carnicero, ¿qué va a saber? Si a la vaca le dieron un balazo, si la degollaron, si fue un carro que la atropelló y para que no se perdiera la destazaron en el momento y le sacaron la carne y la pusieron a la venta. Dice Pablo, nosotros no podemos andar haciendo eso. Decía, compren de lo que hay en la carnicería, coman, decía Pablo. Eso sí, decía Pablo. Si frente a mí va a haber un hermano que para él es pecado comer carne, delante de él, si yo me doy cuenta, decía Pablo, yo no voy a comer carne.
¿Por qué? No es porque era pecado. Lo que Pablo decía es de que podía pecar haciendo pecar al otro. Eso, haciendo pecar al otro. Esos son los pecados de conciencia. Cuando nosotros sabemos de que para aquel hermano eso es pecado, para él, porque así se lo enseñaron. Entonces, pero yo digo, ¿y a mí qué me importa? Porque hay personas que así son, ¿va? ¿Y a mí qué me importa? Yo voy a comer, ¿ves? Yo tengo hambre. No, pero es que el hermanito, para él eso es pecado. Bueno, pero ¿y a mí qué me importa? Y dice a comer, ¿verdad? Viene el otro hermanito, no, hombre, esto hermano, yo pensé que era un fiel hermano y miren lo que hizo y que no sé qué, y se debilitó el hermano. Ahí en eso consiste el pecado. No en que se haya comido la carne del pato, ¿verdad? Pato ahogado, sino en que hizo pecar al hermano. Esos son los pecados, ese es uno de los pecados de conciencia. Pero si no es así, hermanos, dicen, no, hermano, de esos tamales no come porque fueron de un novenario. Fueron sacrificados a los ídolos, decía Pablo. Para mí, decía Pablo, el ídolo nada es, decía Pablo. Venga para acá. Oraba Pablo, se los comía. Pero esa es la actitud de un cristiano maduro. Pero de un cristiano que viene llegando, hermanos, y que anduvo en los rezos, en los velorios, en los novenarios, en los cabos de año, y dicen, uy, dicen, eso es del diablo, dicen. Y tal vez los tamales están bien ricos, ¿verdad? Son de gallina. Entonces, hermano, pero para mí, decía Pablo, el ídolo nada es, decía. Que fueron en honor a la virgencita de no sé qué. Para mí nada es eso, decía Pablo. Yo me los como y punto, decía. El vientre para las viandas y las viandas para el vientre, decía Pablo. O sea, la comida es para la pancita y la pancita para la comida. Así de sencillo. Entonces Pablo decía, ¿y por qué ustedes están sometidos? O sea, han caído en la esclavitud, les dice Pablo. Dice, no, eso no lo toque porque es pecado. No, eso no lo haga. ¿Qué va a comer de eso? No, hombre, eso. Dice, y los hermanos dicen, ¿entonces qué como? ¿Entonces qué hago? No, les decía Pablo. No. Esos son, por eso dice en el versículo 22. Estos son preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas, dice Pablo. O sea, eran enseñanzas humanas. Está bien que los judíos no coman puerco, pero si a usted le gusta el puerco, cómaselo. No, que no coma mucho, ¿verdad? Porque le va a subir el colesterol. Pero usted no va a decir, no, es que es pecado, porque a los judíos el Señor se los prohibió. Pues a ellos se los prohibió, pero a usted no. No, yo no como lisas. Esos peces, ¿verdad? Que son carroñeros de mar, ¿verdad? No, yo no como porque eso me va a hacer pecar. No, hombre, si a usted le gustan, lávelas bien y fríalas y va a ver qué ricas. Estos son preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas. Se refieren a cosas, dice Pablo, que van a desaparecer con el uso. O sea, al fin y al cabo, hermanos, los patos no van a ir al cielo. Al fin y al cabo, eso no nos va a nosotros a hacer perder la salvación. Porque la salvación, repito, lo que dice la Biblia, es por gracia. Es por haber creído en el Señor Jesucristo. Es por habernos acogido a su misericordia y a su sacrificio. Oiga, entiéndalo, hermano. Oiga, entiéndalo. La salvación no es por obras, es por gracia. Es por la gracia. El hecho de que coma puerco usted como quiera comérselo en salsa, como quiera, eso no lo hace más ni menos santo. No. Lo que sí a usted le puede afectar es que teniendo comida no comparta con el que no tiene. Eso sí, mire. Porque ese es un mandamiento del Señor, que compartamos con el que no tiene.